lugares. Ahora vamos a leer Mateo 18 al 25 y lo vamos a leer de la siguiente forma. Las mujeres leemos el primer versículo y los hombres el segundo, así hasta el final. Dice así: mujeres, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Muy bien, vamos a tener un segundo canto y después vamos a tener la predicación con nuestro hermano Misael, que ya está aquí de regreso. Ahí que está, lo ando buscando. Entonces él va a predicar y vamos a tener el canto. Bien, pues ahí como están en sus lugares, hermanos, dice este himno: ¿cuántos pueden? Y casi siempre cuando estamos pensando en algunas cuestiones del seminario, pues pensamos en los alumnos, ¿verdad? Que son como el foco del seminario, lo que mueve al seminario. Pero en esta ocasión tengo un desafío para los que pertenecemos al staff, para los que están en la academia, para los que están trabajando en el seminario. Y saben, si lo que mueve al seminario un poco es la preparación de los alumnos, y a veces buscamos siempre pues que todo marche bien con ellos y exigirles y todo, después me puse a pensar: ¿y cuánto nos demandará Dios a los que trabajamos aquí? ¿Cuánto nos pedirá Él a nosotros? Después, a lo mejor cuando nos encontremos con el Señor, nos va a decir: ah, tú trabajas en el seminario, ¿verdad? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo llevabas a las ovejas? Y este himno es desafiante porque dice: ¿cuántos pueden? Y la respuesta en el coro dice: oh, sí podemos seguirte, Señor. Y bueno, es nuestro anhelo, creo, de todos los que trabajamos aquí, que cuando el Señor nos pida cuentas de las vidas en las cuales estuvimos o tuvimos cercanas, nuestra respuesta sea: sí, estuvimos trabajando con ellos, Señor. Tomamos el reto que tú nos pusiste y lo hicimos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno. Pero déjenos a los que trabajamos aquí, vamos a cantar la primera estrofa y el coro, y las siguientes las cantan con nosotros, y vamos a hacer este compromiso con nuestro Dios a través del canto. ¿Cantamos? ¿Cuántos pueden? Dijo Cristo, a la cruz conmigo ir. Respondieron los valientes, ya dispuestos a seguir. Oh, sí podemos seguirte, Señor. Haznos más santos, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad y amor. Ahora sí, todos cantamos. ¿Cuántos pueden?
sombra de la muerte y del dolor, entregar con fe el alma, victoriosos al Señor. Oh, si podemos seguirte, Señor, haznos más santos, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad y amor. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden ocupar sus lugares. Buenos días, ¿cómo están? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Reyes a todos, con quienes no nos habíamos encontrado por casi un mes, ¿no? Gracias a Dios que podemos hacerlo. Tenemos esta gran bendición de reencontrarnos, interactuar, participar juntos en varias experiencias en la vida cristiana, gozarnos, a pesar de que pues no somos tan iguales en varias cosas, somos distintos, gracias a Dios por la diversidad de caracteres, personalidades y todo lo demás. Pues damos gracias a Dios. Quiero invitarles a que juntos abramos la palabra de Dios en el pasaje que hace un momento ya dimos lectura. Y pues tenemos muy cerca todavía la Navidad, muy fresca todavía esa experiencia de la Navidad. Pasamos juntos con nuestra familia, disfrutamos momentos preciosos, comidas, convivencia, todo lo que pudimos experimentar en esos días. Algunos fueron a sus casas, a lugares un poquito lejanos, tanto al sur como al norte, así que son experiencias que todavía venimos saboreando en estos momentos. No es precisamente un tema de Navidad, pero tiene que ver con una experiencia que sucedió con José a partir de este ambiente, de esta experiencia del nacimiento del Señor Jesús. El tema es cuando las cosas están contra ti, y precisamente la experiencia de José fue una experiencia no muy grata al parecer. Si nosotros hubiéramos estado en sus zapatos, seguramente que hubiéramos reaccionado de muchas maneras. Cada uno hubiera reaccionado de manera distinta. Sin embargo, José se constituye en un prototipo para nosotros, para la vida cristiana, para decirnos, para enseñarnos, para instruirnos acerca de cómo reaccionar frente a circunstancias que pudieran parecer o que son muy adversas, pero que en el corazón de esa experiencia llevan alguna enseñanza, alguna bendición para nuestra vida, aunque después vengamos a descubrir esta bendición. Precisamente José, cuando estaba a punto de ya concretar su matrimonio, ya vivir con María, su prometida, resulta que él recibe la noticia de que su prometida está embarazada. No se había dado una situación similar, le informan que sencillamente su esposa, su prometida, está ya encinta, y resulta que él no había estado con ella. Entonces, imagínense ustedes a un joven en estas condiciones. He escuchado historias de gente que ha pasado por experiencias no tan cercanas a la de José, pero por ahí caminando hacia ese rumbo, y de pronto esos matrimonios tienen que romperse, o esos compromisos tienen que romperse. Y he escuchado historias tristes de gente que me ha dicho, pues es que la señorita con la que me iba a casar, al final me dijo que su mamá le dijo que siempre no. Y entonces han pasado semanas, meses, años que jóvenes o señoritas han estado en una situación de duelo por una experiencia así. Pongámonos en los zapatos de José. Y él precisamente con su respuesta ante una circunstancia como esta nos puede enseñar en esta mañana acerca de cómo reaccionar en esta situación. Cuando las cosas están contra ti, ¿cómo respondes? Una persona justa, según la Biblia, es la que tiene, en pocas palabras, una buena relación con Dios.
se relaciona de manera íntima, de manera profunda con Dios, y a partir de esa relación profunda e íntima, su respuesta o su actitud, su vida, son completamente conformados a esa voluntad de Dios. Pero como resultado también de esa relación con Dios, su relación con las personas, con sus congéneres, es una relación bastante especial. Es una relación influida profundamente por un espíritu de piedad, un espíritu de amor. Decíamos que José se constituye un prototipo para nosotros. Este pasaje dice que José era un hombre justo y describe las acciones, la vida, las acciones prácticas que expresan el carácter justo de José cuando se vio ante tal vez la experiencia más difícil que él pudo encarar en la vida. Por cierto, que es en la dificultad donde puede apreciarse la verdadera justicia de la vida, si es que en efecto hay justicia en ella. Cuando las cosas están contra ti, la primera cosa que puedes hacer, que debes hacer, que debemos hacer nosotros, es vigilar nuestra respuesta. Tenemos que estar muy atentos a cómo respondemos frente a circunstancias difíciles. Hay ocasiones en las que la gente pues nos ofende, nos lastima. Las circunstancias de la vida nos aplastan, nos sentimos totalmente afectados en nuestros intereses, en nuestras intenciones, en lo que nosotros esperamos. A veces no estamos esperando circunstancias difíciles y de pronto en nuestra relación con los demás nos vemos afectados. Vigila tu respuesta. Dice la Biblia en el versículo 19, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública. Noten ustedes esta expresión de José. Él era un hombre justo y no quería. No es que sencillamente porque él era un tonto, él no sabía qué hacer, no sabía para dónde ir. La Biblia dice que él no quería exponer la vergüenza pública. La reacción de la mayoría de nosotros ante las ofensas, pues están influidas por varias cosas. Por ejemplo, por aquellas cosas que nosotros hemos aprendido en la casa. Nosotros respondemos conforme a aquello que hemos estado adquiriendo, asimilando en nuestra primera escuela, que es la casa, el hogar. Respondemos también como aprendemos de los amigos. Ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Respondemos también conforme a cómo aprendimos en la escuela, posiblemente de los profesores, de nuestros compañeros de la escuela. Respondemos de acuerdo con los impulsos de nuestra carne. Las primeras cosas que se nos vienen, pues esas son las que nosotros tomamos y conforme a ellas respondemos. La mayoría de la gente responde así. Desde luego que aquí tenemos un prototipo, como hemos dicho, el prototipo que representa a José. Vigilar nuestra respuesta implica que esta respuesta, si ha de ser una respuesta justa, influida por la presencia de Dios, debe entonces estar revestida de mansedumbre y de perdón. Dice el texto, no quería exponerla. ¿Qué necesitamos para esto? Definitivamente necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos de estar influidos poderosamente por el Espíritu de Dios para que nosotros decidamos consciente e intencionalmente no exponer a los demás a vergüenza pública como lo hizo José. José tenía todo el derecho, de acuerdo con las circunstancias, de acuerdo con las leyes, de acuerdo con todas aquellas cosas que le daban a él pues el privilegio de actuar pues para defender sus intereses. Pues tenía todas las herramientas, tenía las condiciones para ello, pero él no quiso tomar venganza. Tenía el derecho de sentirse indignado, tenía el derecho de vengarse, pero decidió no hacerlo. Y como hemos dicho, no es que haya sido un tonto, sino más bien decidió intencionalmente, decidió conscientemente, deliberadamente, influido por la presencia de Dios, libremente, motivado por la reflexión, donde Dios jugaba el papel más importante en su vida.
La actitud de José es una actitud de mansedumbre. Esa cualidad que dice Richard Strauss en uno de sus libros, que la mansedumbre es la consideración por otros aunque nos hayan lastimado. No sé cuántas veces hemos sido lastimados por los demás y a veces tenemos que poner cara de tontos, pero la verdad es que seguramente como cristianos a veces el conocimiento que tenemos de la voluntad de Dios, la presencia de Dios, la compañía de Dios, ese Espíritu de Dios que influye en nuestro carácter y nuestra vida, nos permite responder de una manera distinta, responder con amor. Sigue diciendo Strauss que la mansedumbre permite también reprimirnos cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a desquitarnos. Generalmente somos tentados a responder de manera negativa. Si tenemos las herramientas, si tenemos las condiciones, si tenemos todo presto para poder responder, incluso pudiéramos maquillar nuestra respuesta con cuestiones un tanto pías, un tanto piadosas, y decir, bueno, pues es que yo tenía las condiciones para hacerlo, no hice nada malo. Pero también la mansedumbre nos ayuda a no atacar cuando tenemos las armas para hacerlo. Creo que para ser mansos, entonces definitivamente necesitamos de la presencia de Dios. Es por eso que nosotros estamos en la gran necesidad de vigilar constantemente cómo respondemos ante situaciones difíciles. Romanos capítulo 12, la carta del apóstol Pablo, en los versículos 17 al 19 dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo reaccionas cuando estás siendo ofendido, cuando has sido atacado y tal vez humillado? Y sin embargo tienes la posibilidad de desquitarte. Desde luego que hay que aclarar que no se trata de fingir que no hubo ofensa, porque de pronto también caemos en esa otra parte y decimos, no, pues no hubo ofensa, no pasa nada. No, hay que aceptar la realidad, sí hubo ofensa, sí hubo un daño contra nosotros, pero lo que tenemos que decidir es cómo resolver esta situación, cómo responder ante esta situación negativa que nos ha afectado. Hay que enfrentar los hechos con objetividad, hay que reconocer la ofensa. Y en medio de ese reconocimiento debemos ser capaces de tomar los recursos que Dios nos da para responder con amor. La mansedumbre, como parte del carácter justo que Dios nos permite como sus hijos, va más allá de la ley. En ocasiones pudiéramos recurrir legítimamente a la ley, pero Dios pone en nosotros recursos mucho más valiosos todavía para poder responder ante situaciones de ofensa. Nuestra respuesta, que debe ser vigilada, también tiene que ver con estar revestida de empatía, no solamente de mansedumbre y de amor, sino también de empatía. No quería exponerla ahora a vergüenza pública. La empatía es, como hemos definido de manera muy sencilla, es pararse en los zapatos del otro. Cuando nosotros somos empáticos con los demás, sencillamente queremos tomar su lugar, sentir lo que está sintiendo, experimentar, tratar de experimentar, de entender lo que está experimentando la persona que está sufriendo o la persona que está en peligro de alguna manera. Y creo que lo que hizo José fue precisamente pararse en los zapatos de su prometida. Y él, a pesar de que tenía todos los recursos para exhibirla públicamente y posiblemente para que se le hiciera el peor de los daños, ella, más bien él, no quiso exhibirla públicamente, no quiso avergonzarla.
Sabía José cómo se siente una persona que es avergonzada. No sé si tú te has sentido avergonzado en algún momento, cuando delante de los demás dicen que eres esto o que eres aquello, que hiciste mal alguna cosa, y creo que en más de una ocasión nos hemos sentido así como sonrojados, no sabemos qué hacer, y quisiéramos en esos momentos que la tierra nos tragara, porque no tenemos respuesta, sencillamente agachamos la cabeza y a veces hemos llegado a llorar. Pero María enfrentaría algo mucho más que eso todavía. Si ella era delatada como infiel, seguramente que la apedrearían. Y esto era lo que quería precisamente José evitar. Y dice la Biblia que él la quiso dejar, se quiso divorciar de ella secretamente. Esto se llama entonces empatía, se llama comprensión, ver las cosas desde la perspectiva del otro. Esto, hermanos, ayuda entonces a perdonar cuando nosotros tenemos la oportunidad de vengarnos, cuando tenemos todas las facilidades para podernos desquitar. La justicia cuida entonces del bienestar del otro, cuida del bienestar del prójimo, aun cuando éste sea culpable. No cuando este hombre o esta mujer sean justos. No se trata de proteger a un inocente, se trata de ponernos en los zapatos del que efectivamente es culpable. Al menos así parecían las cosas hasta ese momento para José. El proverbista dice que el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. La pregunta sería, ¿cuántas veces hemos pasado nosotros por alto una ofensa? Somos más bien tentados a responder porque nuestra dignidad debe ser rescatada, nuestros derechos deben ser preservados. Somos invitados por nuestra propia carne, somos tentados a actuar también con violencia y con injusticia. José quiso divorciarse secretamente. El versículo 19. ¿Cómo actúas cuando tienes oportunidad de vengarte o ejercer tus derechos? ¿Valdría la pena evaluar un poquito nuestro nivel de respuesta? Las características de nuestra respuesta. ¿Será la respuesta de un hombre que conoce a Dios, de una mujer que conoce a Dios? ¿Será la respuesta de un pastor? Qué lamentable a veces cuando hemos visto que pastores que a lo mejor fueron ofendidos por una iglesia y ellos responden con el doble para desquitarse, para defender sus derechos y su dignidad. Y mucha gente, aún siendo cristianos, aún siendo líderes, gente respetada por mucho tiempo, levanta la voz y lucha por sus derechos y su dignidad. Cuando las cosas están contra ti, la pregunta es, ¿cómo respondes? La invitación de la Biblia, la invitación de la palabra de Dios es, vigila tu respuesta. Segunda cosa que tenemos que nosotros vigilar es nuestro nivel de dependencia, porque precisamente nuestro color de respuesta, las características de nuestra respuesta dependen de nuestra relación con Dios. Ahí es donde está el meollo del asunto, ahí es donde está el secreto que nos impulsa a nosotros a participar o a responder de tal o cual manera. Vigila entonces tu dependencia, y podría decir no solamente tu dependencia, sino tu nivel de dependencia de Dios. Dice la Biblia en este pasaje, en el versículo 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Cuando estaba tratando de ver las mejores condiciones, la manera más suave de salir del asunto, y conste que no quería hacerle daño a su prometida, él quería salir de la manera más callada, más silenciosa, menos dañina posible, y en ese momento el Señor se le aparece, un ángel del Señor. ¿Qué es lo que nos hace actuar precipitadamente en muchos momentos? A veces actuamos precipitadamente. Yo no sé si has actuado de esta manera. A veces cuando ya actuaste te das cuenta y dices, la regué, ya lo hice. Pero ¿qué es lo que te empuja a actuar precipitadamente?
Posiblemente el temor. Muchos dicen que el temor nos empuja a actuar así. Animalitos cuando están a punto de ser a lo mejor cazados, hacen cualquier cosa, brincan para cualquier lado. Y a veces nosotros así actuamos con cierta clase de instintos. El temor nos empuja a actuar precipitadamente. ¿Qué más nos lleva a actuar de manera precipitada? La falta de sabiduría. No sabemos a quién preguntarle, no tenemos el conocimiento suficiente de los valores bíblicos o éticos para actuar de manera adecuada frente a situaciones de emergencia. Nuestro nerviosismo nos empuja a actuar de manera precipitada. Y como decía hace un momento, ese deseo de preservar nuestros derechos y nuestra dignidad nos llevan a actuar de manera precipitada. Algunos han dicho de que lloren en mi casa, mejor que lloren en la suya. ¿Por qué? Porque tengo que defender mis derechos, mi dignidad y todo aquello que a mí me pertenece. Ustedes saben muy bien, creo que estaremos de acuerdo en que nada de esto se relaciona con la dependencia de Dios. Nada, ninguna de estas respuestas tienen que ver con una dependencia profunda, íntima, estrecha con Dios. Un aspecto importante de la dependencia de Dios es entonces saber escuchar a Dios, lo cual implica no precipitarse. Si yo he de demostrar que estoy escuchando a Dios, una característica que se va a distinguir en mi vida es saber tener la paciencia suficiente, la capacidad de detenerme para escucharle y entonces responder de acuerdo con aquello que he escuchado de Dios. José parece que tuvo esta cualidad, tuvo la gracia de escuchar lo suficientemente a Dios para ni siquiera hacer lo que iba a hacer, porque aquello que ya iba a hacer era bastante bueno, pero Dios le mostró que podía hacer algo más excelente todavía. Y entonces cuando iba a actuar, el ángel del Señor se le aparece y entonces se detiene. Tiene que cambiar el rumbo de las cosas. En ocasiones nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas y a lo mejor tenemos muy buenas intenciones. Pero es posible que ahí se presente Dios y nos diga, hay cosas mejores todavía que hacer. O estas cosas se pueden hacer mucho mejores todavía. ¿Cuántas de nuestras acciones realizadas en momentos de dificultad son producto de haber escuchado a Dios? ¿De dónde viene entonces la dirección de Dios? Para que nosotros sepamos hacer las cosas bien, bueno, viene de su palabra. Tan sencillo como decir o vivir o asumir esa realidad de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa dirección de Dios, esa sabiduría de Dios, esa voz de Dios viene también del interior del Espíritu o del interior de nosotros por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El consejo de Dios también puede venir a través de nuestros hermanos, maduros especialmente. Aquellos que han experimentado pruebas, aquellos que han pasado por la vida, aquellos que han vivido más que nosotros la vida cristiana. Ellos pueden aconsejarnos para vivir cristianamente la vida. La justicia en el carácter entonces es producto, mis hermanos queridos, la justicia en el carácter es producto de escuchar a Dios. Cuando nosotros escuchamos a Dios, seguramente que vamos a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Antes de contestar a quien te ha causado daño, entonces, sería muy bueno detenerte, aunque tengas muchos derechos, aunque estés en lo correcto. Sería muy bueno que te detengas para escuchar a Dios. La segunda cosa que necesitas vigilar cuando las cosas están contra ti es tu nivel de dependencia de Dios. La tercera cosa, y con esta me despido, vigila tu actitud con el Señor.
Vigila tu actitud con el Señor. Ciertamente que hemos estado caminando en esta situación difícil y por cierto que no vamos a, en ningún momento nos vamos, o más bien, no va a haber quien no enfrente situaciones difíciles. Si no las has enfrentado, las vas a enfrentar, no crees que ya te escapaste. Todos vamos a pasar por momentos difíciles. Y vamos a pasar por aquellos momentos cuando alguien nos calumnie, cuando alguien nos haga daño, cuando alguien actúe contra nosotros de manera injusta. Así que valdría la pena tomar en cuenta esto. Vigila tu carácter, tu actitud con el Señor. Cuando José se despertó, dice la Biblia en el versículo 24, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Charles Swindoll dice que a veces andar con Dios es más una lucha que un descanso. Totalmente de acuerdo. Y creo que la experiencia de José nos confirma precisamente esta verdad. Imagínese usted que José y su prometida estaban totalmente enamorados, muy ilusionados con la vida que ellos iban a vivir. Sus papás ya se habían puesto de acuerdo acerca de su matrimonio y no sé si ellos se veían de vez en cuando, o no sé si se platicaban, no sé si se mandaban recaditos, pero estaban muy ilusionados y de pronto aparece esta experiencia difícil y la situación se torna totalmente oscura. Entonces la experiencia de José nos dice que caminar con Dios no siempre es estar así como que en un lecho de rosas. A veces es difícil entender a Dios. Su plan, dice Swindoll, muchas veces no tiene sentido para nosotros y creo que no la tuvo para José. Hacer la voluntad de Dios entonces exige mucho riesgo en ocasiones. Exige ajuste a muchas cosas de nuestra vida. Exige cambios en nuestros planes, cambios en nuestro carácter, cambios en nuestra manera de pensar. Y esto es precisamente lo que no nos gusta. ¿Quién está contento cuando le dicen que las cosas tienen que cambiar? Especialmente cuando todo aquello estaba tan bonito, todo aquello pintaba bien, era color de rosa, era miel sobre hojuelas. Hacer la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, no siempre es cosa fácil. La actitud delante de Dios tiene que ver entonces con la obediencia. La obediencia es un tema que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida. La actitud de obediencia debe revestir el carácter del cristiano en todo tiempo. La voluntad de Dios siempre está acompañada de grandes ajustes. Tú y yo tenemos que hacer ajustes constantes a nuestra vida si es que hemos de ser hijos de Él, obedientes. Significa entonces que esto lleva también la disposición a renunciar a nuestras comodidades, a renunciar a aquellas cosas que parecía que nos estaban trayendo mucho bienestar. Es necesario entonces, como alguien dijo por ahí, pasar menos tiempo analizando a Dios y más tiempo obedeciéndole. Hay muchas veces quien sabe lo que hay que hacer, pero hace precisamente lo incorrecto. José hizo como el ángel le mandó. Eso es lo que registra la Biblia. Pero ¿y tú y yo? ¿Sí estaremos haciendo lo que Dios nos dice a nosotros? Especialmente en momentos difíciles. Especialmente en aquellos momentos cuando nos incomodan las circunstancias. ¿Seremos capaces de hacer lo que Dios nos dice? Esta vigilancia de nuestra actitud con el Señor tiene que ver con la obediencia, pero tiene también que ver con la fe. Y esto va de la mano con la obediencia. Estamos muy acostumbrados a pensar que la fe tiene que ver con nuestro bienestar. ¿Y cuánta gente no habla en el ambiente cristiano, en ciertos círculos, de eso de declarar
para que las cosas sucedan y tocas para que sea tuyo y decretas y quién sabe cuántas cosas para que empieces a disfrutar de aquello que según tú te pertenece. En la vida cristiana, en realidad, la fe tiene que ver en muchas ocasiones con circunstancias realmente difíciles para ti. Esta perspectiva de la fe realmente es la comunicación de una doctrina mutilada. Si nosotros leemos el capítulo 11 de Hebreos, que por cierto, quiero dar lectura, versículos 32 al 40, vean ustedes cómo presenta a los hombres de fe, no precisamente recibiendo lo mejor, según nuestros ojos humanos, ciertamente que estaban recibiendo lo mejor, pero no en circunstancias bonitas, oliendo a rosas, oliendo a mieles. Vea lo que dice. Versículos 32 al 40 del capítulo 11. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Vean la experiencia de estos hombres y seguramente de estas mujeres de Dios. Hay momentos en los que, pues siendo de desventaja o estamos en conflictos, somos tentados a hacer lo que nos haga sentir bien, pero muchas veces somos instados a hacer pues lo que no nos gusta. Quizá no es fácil perdonar, desde luego que no es fácil perdonar, no es fácil aceptar y no es fácil hacer el bien en medio de situaciones de ofensa y de humillación, de sufrimiento, de manera injusta. Pero la característica de los hijos de Dios es o debe ser como la que nos presenta José. Finalmente, cuando en las relaciones con los hombres sufrimos injusticia, somos llamados a expresar la justicia del reino. Esta se expresa a través de nuestro carácter, no a través de nuestro temperamento. ¿Podría decirse de nosotros que somos personas justas, como lo fue José? Vigilemos entonces nuestra respuesta a los ofensores, vigilemos nuestra dependencia de Dios y vigilemos también nuestra actitud para con Dios en los momentos de dificultad. Que Dios pueda afirmar esto en nuestros corazones. Creo que la perspectiva cristiana de la justicia
debe hacerse presente en nosotros en todo tiempo. Que Dios nos bendiga.